las gracias por la entrevista. Pues muchísimas gracias a ti por haber contactado con nosotros y porque, bueno, como tú bien dices, eres autónomo, has vivido en tus propias carnes la situación que estamos atravesando, así que compartiremos entre ambos penas, soluciones, muchas etcétera. cosas. Bueno, mi primera pregunta sería ¿en qué cantidad de autónomos han cerrado desde que empezó la pandemia y cuántos se han dado de alta? Bueno, ahí hay una especie de burbuja que todavía, bueno, pues hay que digerir. Y te digo esto ¿por qué? Pues porque las ayudas que nosotros negociamos con el gobierno, la ayuda especial de prestación por cese de actividad, que han disfrutado a algunos autónomos, muchos autónomos, ahora mismo hay casi 500.000 todavía, hasta el 30 de septiembre, disfrutados de esta ayuda como beneficiarios, pues te exige estar de alta, te exige estar cotizando, ¿no? O, aunque no cotices y estés exento de la cuota, pero tienes que estar de alta. ¿Qué ocurre? Nuestra percepción es que aproximadamente un 10% de estos autónomos, no porque sea nuestra percepción, sino porque nos lo han dicho en ellos, a través de distintas encuestas que hemos hecho, pues van a cerrar seguramente, porque son negocios que como tú conoces y conocerás y habrás conocido, pues son negocios que tienen una viabilidad difícil, tienen ya muchas deudas acumuladas y no saben muy bien cuándo van a poder tener una actividad que les permita ser rentables. Entonces, pues lógicamente creemos que en torno a 40 o 50.000 autónomos van a dejar de serlo en los próximos meses cuando se acaben las ayudas. Sí. El otro tema ha sido el tema de los préstamos SICO. ¿Cree que ha dado resultado esos préstamos? Bueno, en un muy primer momento ha sido súper necesario. Es verdad que ahora hay que devolverlo. Es verdad que, bueno, pues hemos trabajado y estamos trabajando en que se hagan moratorias porque evidentemente la reactivación económica no se va a producir de la noche a la mañana, es decir, a partir del 1 de julio no todo el mundo va a ir de vacaciones, no todo el mundo va a reservar un hotel, los negocios no van a estar llenos, es decir, esto ya lo venimos viendo, la recuperación es paulatina, en algunos casos muy lenta, entonces, bueno, pues se necesita tiempo para devolver, pero en su momento hicieron una función fundamental, que era inyectar algo de liquidez a los autónomos, que en esos momentos muchos de ellos estaban sin un duro en el cajón, ¿no? Estos préstamos se le ha dado principalmente a los autónomos que tenían, digamos, una referencia buena. Hay otros autónomos que las deudas han venido, sobre todo Seguridad Social y Hacienda, a consecuencia precisamente de tener sus negocios cerrados. ¿Por qué no se les ha dado una ayuda primero a estos autónomos? Pues sí, la verdad es que es una pregunta de difícil contestación, porque además, ¿quién no tiene una deuda hoy día con Seguridad Social o con Hacienda? Yo creo que nos han obligado a cerrar nuestros negocios y no ha sido porque seamos malos gestores o hayamos hecho una mala gestión de los mismos, no seamos buenos profesionales, sino simplemente por una orden administrativa. Es verdad que nosotros durante este tiempo no hemos pagado la cuota, porque bueno, hemos estado exentos, pero también es cierto que teníamos trabajadores, algunos lo hemos podido llevar a ERTE, otros no, pero es verdad que aquí hay que buscar una solución satisfactoria para todas las partes, porque yo entiendo que tampoco es la finalidad de Hacienda que los negocios quiebren, ni que las empresas quiebren, ni que lógicamente porque al final son empleos que se destruyen, cotizaciones que se dejan de pagar. Entonces habrá que trabajar en ese sentido, pero es verdad lo que tú dices. Al final las deudas con Hacienda y con Seguridad Social en muchos casos son las que nos lastran y nos llevan a la quiebra económica. En el caso de las deudas, ¿por qué no se busca una viabilidad sabiendo en la situación que se encuentran los autónomos? Encima, cuando no se pueden pagar por esos cierres, encima se incrementan con comisiones, con intereses. ¿Esto no tendrían que dar una solución al gobierno para no ahogar mucho más al autónomo? Es que la solución no está en no pagar las deudas, la solución es que nos tenían que haber ayudado mucho más. Y te cuento un ejemplo que van a entender toda la gente que escuche esta entrevista, ¿no? Nosotros hemos perdido todo el tejido empresarial en torno a unos 66.000 millones de euros de lo que hemos dejado de vender y de producir. Bueno, pues de cada 100 euros que hemos perdido, el gobierno, solo el gobierno o las distintas administraciones, meto el gobierno, las comunidades autónomas, incluso algunos ayuntamientos, nos han ayudado en torno a 15-20 euros. Es decir, de cada 100 euros que hemos perdido, solo nos han devuelto 15 o 20 euros. Esto no pasa, por ejemplo, en Alemania. Un autónomo alemán ha recibido pues casi 75 euros de cada 100 que ha perdido. Así sí se puede salir a flote, porque durante este tiempo que ha durado la pandemia, que hemos tenido cerrados los negocios, pues
prácticamente ese autónomo alemán, ese autónomo inglés, ese autónomo francés o ese autónomo italiano ha ido recibiendo una cantidad no solo que le ha permitido subsistir, sino también ir afrontando nuestras deudas, por tanto, sus deudas normales. Entonces, yo creo que aquí tenía que haber estado la solución, es decir, en habernos ayudado mucho más de lo que nos han ayudado. Yo creo que las ayudas estatales han sido muy pírricas, han sido muy, muy deficientes. Hablando de estas ayudas de Alemania, el gobierno en marzo prometió 7.000 millones, no llegaron. Sí. Recientemente el presidente Sánchez anunció 11.000 millones, siguen sin llegar. ¿Cómo es posible que un año y medio después sigan sin dar ayuda, dejando cerrar a tanta gente? Y además, no solo un año y medio después, sino que las venden como ayudas directas cuando no son ayudas directas. ¿Por qué digo esto? Digo porque esto son subvenciones, es decir, esto hay que justificarlas, no te las dan a fondo perdido, tú las metes en tu cuenta, vas pagando, no, esto hay que justificarlo. Y son ayudas que, por ejemplo, premian a que un autónomo que tenga una deuda reconocida, un documento con el banco, con un proveedor, etcétera, etcétera, tendrá derecho a esta ayuda. Pero un autónomo que se haya gastado sus ahorros precisamente para poder pagar todo este tipo de deudas que tenía, no va a tener acceso a esta ayuda. Por tanto, son ayudas que se han anunciado mucho a bombo y platillo. Nosotros creemos que más del 40% de estas ayudas se van a quedar sin ser concedidas porque no hay posibilidades, porque mucha gente no va a cumplir los requisitos para poder acceder a esta ayuda y, por tanto, pues nos parece un mantra más de los que este gobierno ha ido anunciando. Otro tema... Aparte de, como tú bien dices, ya tenían que estar en el bolsillo de los autónomos. En julio dijimos que era la fecha tope y ahora las comunidades autónomas, porque el gobierno ha cedido la gestión a las comunidades autónomas, es decir, le ha dado la patata caliente a las comunidades autónomas, son las que están empezando a sacar las convocatorias, con lo cual nosotros, en el mejor de los casos, pues no vemos que esto se materialice hasta bien entrado el verano. Otro tema es la subida de impuestos de este gobierno, que los ha subido prácticamente todos. ¿Es el momento adecuado para subir tantos impuestos a esta gente autónoma principalmente? Desde nuestro punto de vista, no. O sea, vamos a ver, nosotros siempre hemos dicho que cuando las familias tienen dinero en su cuenta de ahorro, en su bolsillo, las familias gastan. Sí. Gastan. Si los impuestos, si nuestro dinero, está en manos del gobierno, nosotros no podemos gastar, no podemos consumir, que es lo que mantiene la actividad de todos los autónomos, fundamentalmente pues, de nuestro colectivo. Nosotros, como tú sabes, hemos peleado contra una subida confiscatoria que había en este nuevo sistema que nos ha propuesto el gobierno de cotizar por los ingresos reales, sí. Porque nos parecía no solo confiscatorio, sino prácticamente inmoral. Al final íbamos a estar trabajando sumando IRPF y sumando cotizaciones sociales en la mitad de nuestro sueldo, en la mitad de nuestros ingresos, sí. Iban destinados al gobierno, es decir, ¿qué trabajamos para ello? Por eso desde ATA nos hemos plantado y hemos conseguido que se retirase. Además, se planteó con deslealtad porque estábamos negociando una cosa y en una mesa sobre la reforma de las pensiones pues soltaron un documento con las tablas de cotización y esto lógicamente nos hizo pues, reaccionar y afortunadamente pues, al ser una organización fuerte con una masa social muy importante autónoma detrás, bueno, pues hemos conseguido que el gobierno retire esta documentación, retire estas propuestas, porque nosotros no podemos trabajar para ello. Ya estamos suficientemente asfixiados como para destinar casi el 50% de nuestros ingresos a pagar seguros sociales o IRPF. Uno de los impuestos que van a perjudicar mucho es el tema de la electricidad. Muchos hosteleros, lógicamente, su principal horario es en las horas más altas de la luz. ¿Por qué el gobierno no baja al menos el IVA, como han hecho en otros países, para apalear esa situación? Me haces preguntas que se las tenía que hacer a ellos, pero bueno, yo te doy mi respuesta. Vamos a ver, nosotros no gobernamos, pero sí nosotros decimos las cosas con cabeza, es decir, con toda la lógica. Vamos a ver, nosotros sufrimos este incremento de la luz, este incremento abusivo que han hecho las compañías eléctricas como usuarios y además pues, como autónomos, porque evidentemente, como tú bien dices, en un bar yo no puedo limitar ahora, claro. Porque soy andaluz, que vivo en Córdoba, yo no puedo limitar el horario del aire acondicionado porque claro. Es un bien primordial. Claro. Es decir, yo tengo que tener fresca la cerveza, pero también tengo que tener fresco el local para que vengan mis clientes. Lo mismo en una tienda. Entonces, esta subida tan atroz evidentemente nos va a perjudicar y va a hacer que esta recuperación sea mucho más lenta. Y digo que lo dice nuestro presidente, hay margen, hay mucho margen porque nosotros tenemos el IVA más caro de la Unión Europea en la electricidad. Hay margen para reducir este IVA, para investigar evidentemente a las compañías eléctricas por qué están haciendo esto, por qué se están poniendo de acuerdo en subir la electricidad, pero sobre todo el gobierno lo que sí tiene que tomar, la primera medida, bajar el IVA mientras soluciona el otro problema. Sí.
¿Por qué siempre el tema a los autónomos se les deja fuera siempre de cualquier acuerdo? Bueno, vamos a ver, nos ha costado y nos cuesta mucho y nos está costando mucho pues estar en los acuerdos, pero también es cierto que esto no es del todo cierto. Es decir, nosotros, por ejemplo, en ATA llevamos trabajando en el año 19 y lo íbamos a celebrar en el año 2020, pero no pudimos hacerlo, llevamos trabajando 25 años. En estos 25 años hemos conseguido prácticamente que un trabajador autónomo tenga los mismos derechos que un trabajador asalariado. Es cierto que las cotizaciones que recibe o las prestaciones que recibe son por accidente de trabajo, por enfermedad común, por baja, tú me has dicho que has estado de baja por mucho tiempo. Bueno, pues una de las medidas que nosotros acordamos al inicio del 2019 era precisamente que un autónomo que estuviera de baja más de 2 meses se le eximiera de cotizar a la Seguridad Social porque no tenía razón. Es decir, estoy de baja, estoy cobrando poco, pero además tengo que seguir pagando la cuota. No puedo pagar la cuota si tengo mi negocio cerrado. Es imposible. Por tanto, como digo, nosotros hemos conseguido grandes logros y hemos conseguido llegar a muchos sitios. Es verdad que, bueno, los autónomos nos cuesta trabajo porque también es verdad que estamos muy disgregados, somos de muchos sectores, pero bueno, yo creo que se está haciendo un trabajo muy importante para llegar a acuerdos importantes con el gobierno. De hecho, las ayudas que se iniciaron durante la pandemia estaban diseñadas de otra manera, con muy poca lógica, por ejemplo, obligándote a darte de baja. ¿Cómo voy a darme yo de baja siendo, por ejemplo, taxista, que pago casi 130.000 euros por una licencia, que si me doy de baja la pierdo, para cobrar 700 euros? No tiene sentido, ¿no? Bueno, pues hemos ido consiguiendo. Y también es cierto que nuestra integración en COE pues, nos está ayudando muchísimo a la hora de sentarnos en la mesa de negociación, porque allí donde no estamos nosotros, que son materias que, por ejemplo, afectan a los trabajadores que tenemos, etcétera, pues sabemos que están, en este caso, nuestros hermanos mayores que son COE para defendernos como así lo están haciendo. En el caso de la subida del SMI, ¿ha perjudicado en la contratación de autónomos? Ya lo dijimos claramente, Sabemos que hay una asignatura pendiente con el salario mínimo interprofesional y que hay que mejorar los salarios. Eso todo antes de la pandemia, que vivíamos en otra situación distinta. Pero ya dijimos que iba a afectar a la contratación. Luego, los datos están encima de la mesa, lo ha puesto de manifiesto el Banco de España y ha dejado claro que la gente deja de contratar, por supuesto, porque el salario, bueno, pues los negocios ahora mismo, las actividades no están para pagar esos salarios, no podemos llegar. Por tanto, oye, pues no puedo contratar, no contrato. ¿Qué medidas se debería de tomar para cuando esas subidas que tienen previstas también del salario, para que el autónomo pudiera contratar? Vamos a ver, nosotros damos de mano de obra a casi 1 millón de trabajadores, es decir, somos casi 4,5 millones, es decir, contando los 3.200.000 autónomos que somos, más el millón de trabajadores que a los cuales damos mano de obra, de asalariados, somos un colectivo importante. Hay que favorecer la contratación, no solo la primera contratación, sino que hay que favorecer, como estamos hablando antes, pues que las cotizaciones sociales no sean tan altas como son. Somos de los países de Europa, de la Unión Europea, que más cotizaciones sociales pagamos. Es verdad que a nuestros trabajadores llega su nómina en neto y llega lo que se llevan a su casa, pero a eso hay que incrementarle un 30 o un 33% de seguros sociales, que es una barbaridad lo que nosotros tenemos que pagar. Por tanto, en este sentido, está clarísimo, la bajada de esta presión social, de esta presión fiscal que tenemos, tiene que ser una de las primeras prioridades que tiene que tener cualquier gobierno si quiere realmente incentivar la contratación. Desde ATA, ¿qué medidas cree que se debieran de tomar para mejorar la situación de los autónomos que aún no se han dado? Vamos a ver, nosotros hemos dicho que, y lo estamos hablando en la entrevista, una de las medidas fundamentales es la bajada de la presión fiscal. No solo en las cotizaciones, en lo que estamos hablando, sino también, por ejemplo, en el IVA. No solo en las eléctricas, sino, por ejemplo, hay sectores que nosotros bajaríamos el IVA para incentivar el consumo. Todo lo que está relacionado con el turismo, todo lo que está relacionado con la hostelería. Una bajada de IVA supondría una incentivación para que la gente consumiera. Pero hay que seguir además protegiendo a los autónomos. ¿Qué va a pasar con esos autónomos que hemos dicho antes? Que al día de hoy no tienen percepción de cuándo van a volver a poder trabajar. Imagínate la gente del sector del montaje musical, los que montan conciertos en los municipios, en los pueblos, las ferias, ¿cuándo se van a poder dar ferias en normalidad? Los empresarios del mundo del espectáculo, la gente que se dedica al ocio, la gente que se dedica, por ejemplo, a los souvenirs, que tienen tiendas de souvenirs en toda España. Si no hay turistas, no hay consumo. Entonces,
Entonces hay que seguir dando protección a muchísimos negocios, a muchísimos autónomos que lo van a tener muy complicado en los próximos años. Lógicamente también hay que flexibilizar lo que hemos dicho antes, estos periodos para devolver los ICO, para pagar los desplazamientos, etcétera, etcétera, porque nuestros negocios no se van a recuperar de la noche a la mañana y vamos a estar en la misma situación que en diciembre del año 2019, ni muchísimo menos. Y también hay que ayudar a aquellos autónomos que han caído a reemprender. Esto es fundamental. Hay que ayudar a los autónomos que han caído a reemprender porque son un activo muy importante y los ha llevado a esta situación no su mala capacidad o su poca capacidad de gestión, sino una situación completamente sobrevenida, oye, pues por una crisis sanitaria que te han obligado a cerrar tus negocios y que te han mandado prácticamente a la ruina. Por tanto, bueno, pues la gente, son algunas de las medidas que nosotros hemos propuesto y que hicimos llegar al gobierno y yo creo que son fundamentales para recuperar. Y desde el gobierno, al hilo de lo que está comentando, ¿hay intención de solucionar a esos autónomos que han tenido que cerrar algún tipo de ayuda especial? Bueno, yo espero que sí, yo soy positivo en este sentido. Hay que darle algún tipo de cobertura porque la gente, la prestación por cese de actividad, es decir, el paro a los autónomos, la mayoría de la gente lo tiene agotado. Pues porque lo está agotando durante todo este tiempo. Entonces, hay que darle por lo menos un margen de 4 o 6 meses para que esta gente empiece a reactivarse porque se encuentran con una mano adelante y otra atrás, que es como está ahora mismo la mayoría del colectivo. Se da el caso también de muchos autónomos de una edad entre 50 y 55 que no se pueden reincorporar a un trabajo laboral normal. Claro. Bueno, algunas organizaciones durante estos días están criticando la tarifa plana. La tarifa plana es una salida para esta gente, es decir, tú me hablas de gente que no van a volver a trabajar seguramente en su sector o con su negocio, pero que pueden reemprender por cuenta propia una actividad. Bueno, pues hay que ayudarlo y hay que ayudarlo en los momentos más difíciles, que es cuando uno inicia una actividad empresarial, que es cuando tiene muchos costes y pocos ingresos. Por ejemplo, la tarifa plana, que se podría ampliar perfectamente ahora mismo de un año, y que algunas comunidades como la mía, por ejemplo en Andalucía, la amplía la propia comunidad otro año, pues hay que también ayudarlo, ¿no? Otro tema fundamental, esta crisis económica no solo ha tenido aspectos negativos, ha tenido algún aspecto positivo. Por ejemplo, mucha gente ha abandonado las ciudades y se han ido a los municipios, a los pequeños pueblos que estaban deshabitados, la España vacía, ¿no? Hay que incentivar también a esa gente, hay que incentivar porque una persona que se dé de alta en un municipio de menos de 5.000 o de 10.000 habitantes pueda tener un régimen especial. ¿Por qué? Porque al final está dándole vida al pueblo, está entrando población, está creando y generando riqueza y actividad. Sí. Y como última pregunta, hemos preguntado a muchísimos autónomos y con esta pandemia lo que se ha acrecentado es el tema de la morosidad, lo cual supone no poder pagar el autónomo, sus impuestos, sus seguros sociales o los salarios. ¿Qué medidas se debería de tomar para que esto se pueda llegar a una solución? Bueno, pues nosotros contra el tema de la morosidad hemos luchado en dos frentes. En primer lugar, hemos luchado para que las administraciones no sean morosas con nosotros, que en muchos casos lo son, sobre todo los ayuntamientos, las administraciones locales, que son habitualmente con las que trabajamos, ¿no? El carpintero que le pone las puertas al ayuntamiento, el que le vende las cortinas, el que le suministra los bolígrafos, papel, etcétera. Y tenemos muchos ayuntamientos que son morosos y que nos pagan muy tardíamente. Y no tienen un régimen sancionador. Si nosotros nos pasamos un día a la hora de pagar nuestros seguros sociales, inmediatamente nos recargan un 20%. Es verdad que nosotros conseguimos bajar este 20% a un 10% durante el primer mes. Pero hay que seguir trabajando en esta línea, hay que seguir intentando recuperar a mucha gente que se ha visto en esta situación, que no ha sido una situación propiciada por ellos, sino que ha sido una situación sobrevenida. Y yo entiendo que aquí cualquier gobierno, tanto con los impuestos municipales como con los impuestos regionales y con los impuestos nacionales, tienen que ser flexibles. Hay que ser flexibles para que la gente vaya recuperándose, vaya tomando oxígeno y vaya pagando, porque el autónomo es pagador. Es decir, el autónomo es un buen cliente para un banco, porque es un alguien, en primer lugar, porque todo lo que tenemos, nuestro patrimonio, lo ponemos a disposición de nuestras deudas. Y las empresas no son como nosotros respondemos de nuestras deudas por nuestros bienes presentes y futuros, claro, con nuestros bienes personales. Las empresas no, las empresas tienen constituida sociedad digital y responden con el capital que haya en la sociedad. Claro, es que nos comentaban precisamente estos autónomos que al final terminan denunciando un proceso judicial, tarda 2, 3 años y ni entra el gobierno, al caso de 2, 3 meses ya te está embargando. Entonces esa situación es la que les hace... Hay que equilibrar fuerzas, efectivamente, hay que equilibrar fuerzas. Se van a abrir muchos procesos concursales, evidentemente, porque la situación ha llevado a muchas empresas a la quiebra y a muchos autónomos a la quiebra, pero hay que ser
flexible en este sentido. No podemos estar embargando al segundo día, no podemos estar, sí. Bueno, pues porque subiendo, incrementándose nuestros seguros sociales, nuestra deuda con Hacienda y con Seguridad Social, con unos tipos de intereses que en muchos casos son abusivos y que, como he dicho, cuando ellos nos deben a nosotros, no nos pagan ningún recargo. No sé si querría añadir alguna otra cosa, don José Luis. No, daros muchísimo ánimo. Es decir, lo que quiero añadir es el mensaje de ATA, de que somos una organización, hemos trabajado sin parar durante la pandemia de lunes a domingo, 12 horas y 14 horas todos los días. Hemos ayudado a más de 130.000 autónomos, sean socios de ATA o no sean socios de ATA. Era un momento muy difícil, teníamos que ser asesores laborales, economistas, jurídicos, pero en muchos casos hemos sido también psicólogos, simplemente escuchando a cada uno su tragedia personal. Pero nosotros siempre tenemos claro que vamos a defender a este colectivo. Las habichuelas las vamos a tener que sacar nosotros. Todos los autónomos de este país saben que nosotros nos sacamos nuestra habichuela, que no va a venir nadie a ayudarnos. Pero lo que podemos hacer desde ATA por mejorar las condiciones de los autónomos, lo vamos a hacer sin lugar a dudas. Lo hemos hecho durante estos 25 años y lo seguiremos haciendo todo el tiempo que los autónomos nos presten su ayuda y su apoyo. Muchísimas gracias.